Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociología en la Calle. Estamos en nuestra cuarta temporada con temas tabú. Hoy en nuestro tercer programa tocaremos el tema de la ludopatía. Los invitados del día de hoy son la licenciada en Psicología Armida Mesa y el Grupo Libertad Jugadores Anónimos. Mi nombre es Patricia Rascón, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armida Mesa Parra, yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Maestra, ¿qué es una adicción? ¿Cómo podemos definir la palabra adicción? La adicción es un hábito hacia una sustancia o hacia alguna actividad o hacia alguna persona. Ludopatía, que desde el punto de vista clínico, ¿qué es ludopatía? Bien, la ludopatía viene siendo una adicción hacia el juego, ya sea juegos de azar, juegos por apuestas, juegos por todos los videojuegos que ahora están por internet o hasta en los celulares, que las personas pueden estar metidas jugando, perdiendo la noción del tiempo. La ludopatía es una enfermedad muy grave, ya que no nada más va a causar estragos en la persona, sino que también causa graves problemas en la familia, en el aspecto económico, en el aspecto de la atención, y realmente es un problema muy grave a nivel social, ya que vemos grandes problemas de familias desintegradas, personas que son capaces de perder todo por tal de seguir jugando, y estamos viendo que hay una característica que es muy importante, pues que las personas llegan a perder contacto con la realidad. Maestra, ¿cuáles son los síntomas de alguien que es un ludópata? ¿Qué síntomas refleja? Bueno, el síntoma principal es que la persona desarrolla una ansiedad muy fuerte por jugar y también desarrolla una tensión muy fuerte si se le pide que juegue menos o que deje de jugar, se va a poner irritable. Los síntomas son que la persona va a estar estresada, va a empezar a tener problemas en su trabajo, problemas en la escuela, va a empezar también a tener alteraciones de sueño. La persona no va a querer saber otra cosa y hablar de otra cosa que no sea del juego. Y está con la fantasía de conseguir más dinero para seguir jugando. Esas personas pueden hasta mentir, pueden hasta cometer delitos con tal de conseguir dinero, involucran a su familia, por lo tanto pues también pierden amistades, mienten con facilidad y hasta fraudean con tal de conseguir dinero y poder seguir jugando. ¿Qué factores sociales hay para que alguien se haga un ludópata? Bueno, los factores sociales principalmente sería el acceso fácil en este caso la asistencia a los casinos, que son pues un gran número de casinos que tenemos aquí en la ciudad, por ejemplo, pero también hay otros factores como serían el fácil acceso al juego por el internet, con los aparatos celulares, y un factor muy fuerte es la situación de la separación de las familias, en donde por la misma actividad de las redes sociales puede ser que las familias estén adentro de su casa, pero están aislados porque cada quien está metido con sus aparatos, y entonces ese aislamiento, esa separación ocasiona que las personas se metan más y se refugien en el juego. Encontramos también que el jugar de manera adictiva puede ser una persona que se olvida de sus problemas a través del juego, que quizá busca bajar su estrés y bajar su ansiedad a través del juego. Y con esto vemos que se mete en más problemas, aumenta su estrés porque sabemos que causa un daño muy fuerte a su situación económica y a sus relaciones interpersonales por el mismo manejo de que son capaces de todo con tal de seguir jugando. Así que esos eran los factores sociales que pueden estar facilitando esta cuestión de la ludopatía. Ahorita mencioné acerca de las tecnologías, los jóvenes están más cercanos a lo que es celulares, internet. Eso puede ser un factor de que haya jóvenes que puedan ser ludópatas a temprana edad, a unos 20 años, 25 años, que ya tengan este problema. Sí, cómo no. En los varones, de hecho, antes de los 20 años es el perfil que encontramos, que el promedio de edades en varones es alrededor de los 20 años o un poco antes de los 20 años, ya están desarrollando la adicción al juego. En el caso de mujeres puede ser un poco más grande, el promedio de edades es en los 40 años,
las mujeres son las que resultan con esta adicción. Fíjense, es tener mucho tiempo libre y pasar mucho tiempo solo. Hablábamos de que el factor social era mucho aislamiento, las familias muy separadas, no hay tal convivencia. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que las personas de la tercera edad, que ya están de alguna manera desocupadas de cuestiones económicas, de cuestiones de atender hijos, pues se refugian en los casinos, en esa soledad del abandono, de la poca convivencia, van a los casinos. Además quisiera yo agregar dos aspectos muy importantes en los factores personales que detonan esta adicción de la ludopatía. Son dos factores. El primer factor es el problema que la persona tiene para contenerse. Es decir, la ludopatía tiene que ver con la poca capacidad de controlar los impulsos. Es un factor. Y el segundo factor es la tendencia de la persona a presentar conductas repetitivas. Entonces, con que una persona, independientemente de la edad que tenga y de su situación social familiar, si tiene estas dos características, es muy probable que desarrolle la adicción al juego. El sector salud está preparado para atender a esas personas. Hay tratamientos, o hay libros, o hay personas especializadas para atender gente con ludopatía. Sí hay. Yo no creo que el sector salud esté suficientemente preparado para esa situación por la magnitud de la problemática. Ya acabo de decir que es una situación de gran impacto social, con afectaciones de salud. Hay personas que les dan ataques cardíacos cuando ya encuentran la realidad de todo el dinero que deben, o cuando su familia los descubren que ha dicho muchas mentiras y que en realidad no ha ido ganando, sino que ha ido perdiendo, etcétera. Entonces tenemos problemas de salud, problemas económicos, de familias que se destruyen porque el padre de familia se vuelve un adicto al juego y entonces pierde todo, se queda sin nada y también se queda sin la familia. Así que es tan grande la magnitud de este problema a nivel social que no creo que estemos preparados para afrontarla realmente como se está viviendo en la actualidad. Sin embargo, sí hay bastantes opciones de tratamiento aquí en Hermosillo. Hay grupos de autoayuda que son grupos para personas adictas al juego. Hay terapeutas especializados con técnicas muy efectivas como lo es la hipnosis, la terapia cognitivo-conductual. Hay terapias grupales en donde se reúnen personas que tienen la misma problemática y con un psicoterapeuta experto va trabajando con esas personas que van aprendiendo a autorregular, a expresar toda su angustia por la problemática en que se encuentran inmersos. Entonces, sí hay opciones aquí en Hermosillo. Muchas veces el tratamiento requiere de tratamiento psiquiátrico, en donde hay que medicar a la persona para calmar los estados de ansiedad. A veces hay depresión como un efecto, o que ya estaba detrás la depresión también, trastornos de personalidad. Así que las opciones son atención psicológica por psicoterapeutas expertos. Hay la atención también a través de la hipnosis, que es muy efectiva para trabajar con esas personas, hacer una reprogramación de las creencias. Tenemos, decía ahorita, las terapias grupales y los grupos de autoayuda, que se rigen también como los grupos del AA o con los 12 pasos, y se encuentra que son muy efectivas porque ahí las personas se dan cuenta pues que no son las únicas que están viviendo lo que están viviendo, se sienten un poco más normales en cuanto a que hay otros que están pasando por lo mismo y unos que ya pasaron y dan testimonio de cómo salieron. No se sienten los raros o los malos de la película. En los grupos de autoayuda pues van personas que están viviendo la misma problemática, y eso ayuda mucho a que la persona se tranquilice por una parte. Lo que yo sugiero en la parte del tratamiento es que sea un tratamiento multidisciplinario. Yo pienso que es tan importante que vayan a las terapias grupales o grupos de autoayuda, cualquiera de los dos, pero que también acudan a algunas sesiones de terapia individual en donde trabajen aspectos emocionales, porque encontramos también que muchos de los adictos a cualquier tipo de adicción vienen de familias disfuncionales. Traen una serie de carencias en su infancia
quizá vivieron también con un adicto, quizá vivieron con padres que vivían mucha problemática y entonces fueron unos niños pero ya vivían como adultos ante unos padres enfermos. Entonces ahora de adultos están repitiendo algunas de las conductas, hay inmadurez, hay mucha neurosis, así que para atender este tipo de problemas que están detrás o van junto con las adicciones, es importante que los tratamientos sean multidisciplinarios. Si se requiere ser valorado por un psiquiatra para ver si va a tomar algún tipo de medicamento y mientras tanto asistir a los grupos, mientras tanto tomar sesiones con psicoterapeutas expertos en el tema, y creo que pueden superar totalmente, no sin dejar también de incluir a la familia. Pienso que cuando hablamos de tratamiento, hablamos de la terapia individual, hablamos de la terapia de grupo o los grupos de autoayuda, pero definitivamente es un problema familiar. Así que habrá que incluir también en los tratamientos la psicoterapia donde asista toda la familia y que se maneje a través de los expertos, que aquí hay muchos expertos en Hermosillo y pueden apoyar en lo que es el manejo familiar. Al regresar del corte continuamos con un testimonio de un jugador anónimo. Activa tu mundo próximamente. ¡Dale! Fue la invitación, fui, me acompañé y no pasó nada. Fui socialmente a acompañar. Y entonces se suscitó que esas luces, estas máquinas llenas de colores, estos sonidos, la música, el ambiente, todo lo que conlleva, lo que tiene un casino, a mí me cautivó. No fui por algún tiempo después de esa invitación, pero como fallece mi padre y mi dolor, mi desesperación porque ya no lo tenía, se fue lo fui a tirar, lo fui a pasar ese dolor a un casino. Yo empecé de poquito en poquito. Un jugador compulsivo es cuando ya no dejan que no puedes parar de jugar. Yo empecé yendo una vez, otro día otro ratito, otro día otro ratito, y me fui enganchando, me fui haciendo a la idea de que ahí era mi lugar preferido, ahí era todo lo que yo necesitaba para evadirme de ese dolor que tenía por haber perdido a mi papá. Había un enamoramiento de esa máquina y yo. Ella me comprendía, a ella le platicaba mi dolor, cuando ella lloraba, cuando ella pasaba mis penas y me estaba un poquito más del tiempo del que tenía planeado. Empecé a engancharme como jugadora, al grado de que yo ya esa comunicación entre esa computadora, porque sus normativas son computadoras, están programadas para darte y quitarte, pero más para quitarte, se fue haciendo como algo que a mí por dentro me necesitaba, o sea, yo necesitaba de estar con esa máquina. Yo les digo que parecíamos pues muy feo, ¿no? O sea, parecíamos enamoradas, la máquina y yo.
teníamos una complicidad increíble. Y así como fueron pasando los días, que iba socialmente, que iba por horas, se fueron haciendo más grande, porque me fui enganchando, y yo no tenía salud de los Estados Unidos. Yo pasé el vuelo de mi padre, pasó, ahí lo digerí, y me enganché al grado de que ya tenía que estar yo 24 horas en los Estados Unidos. Yo ya no quería trabajar, yo ya no quería convivir con mi familia, yo ya no quería estar en mi casa, yo lo único que quería era estar en esos establecimientos. El jugador compulsivo como yo está declarado por la Organización Mundial de la Salud que es una enfermedad, pues la fui aumentando grados de que yo no comía, grados de que ya no iba al baño, grados de que ya no estaba en mis 5 sentidos, ya el juego me estaba consumiendo. Yo ahí adelgacé demasiado, yo nomás comía dulces, solo de dieta y cigarros, es todo lo que consumía. Me dio como una enfermedad de los días urinarios, porque yo no me levantaba del baño porque no me levantaba de la máquina. Yo empecé haciendo promesas de que nada más iba a ir por 1 hora, por media hora, por 2 horas, pero al cabo de un tiempito ya eran casi las 24 horas. Esta enfermedad de la ludopatía a mí me hizo ser una persona mezquina, una persona envidiosa, una persona que le perdió el valor al dinero, al tiempo, a la familia, a mis amigos, al trabajo. Y fue en aumento hasta el grado de que yo no quería convivir con nadie. Imagínate, yo estaba como los caballos con una venda, o sea, con esos tapujos que le ponen así, para que no voltearan de un lado ni a otro. Imagínate, esa es la convulsión de mí como jugador compulsivo. Tenía una meta, yo creía que iba a ganar grandes cantidades ahí. Yo creía que con eso iba a comprarme un yate, iba a comprarme pieles, iba a comprarme muchos guaraches, que soy adicto a los guaraches. Pero, ¿cuál fue mi tope o lo que yo detecté ahí? Que entre las ganancias que yo iba a tener se fueron a pérdidas, empeñé todo lo que tenía, vendí, robé para poder tener dinero para irme a jugar. Me ayudó mi familia a pesar de todo lo que les hice, me ayudó muchísimo. Estuve internada 35 días en la clínica, donde aprendí que lo primero soy yo y yo debo de quererme. Y que estar en un grupo de 12 pasos para jugadores anónimos, primero estuve en uno de Tobera, que estoy agradecidísima con ellos, porque ahí me abrieron las puertas. Después se vino a formar el grupo de jugadores anónimos, y hoy que estoy en el grupo de jugadores y que tengo ese conocimiento, porque te sirve para todo el grupo, para tu vida diaria, para tu vida de trabajo, para tu vida en familia, para tu vida en todo. Aprendí que estos grupos nos ayudamos mutuamente. Estos grupos sirven para conocernos, trabajar las emociones y salir de esa, no sé, nunca te vas a quitar, nunca se te va a quitar la ludopatía, nunca te vas a recuperar. Aquí se dice, nunca te vas a recuperar, sí te vas a vivir con esa enfermedad, pero la puedes detener.
próximamente. ¡Dale! Le damos la bienvenida a Sheila Hernández con la sección El sociólogo de la semana. Saskia Sassen, nacida en 1949 en Holanda, creció en Buenos Aires, ciudad a la que su familia se trasladó en 1950. Parte de su juventud transcurrió en Italia y en 1966 se instaló en Francia, donde durante un año estudió en la Universidad de Poitiers. Continuó sus estudios en la Universidad La Sapienza de Roma y más tarde en la Universidad de Buenos Aires, donde se tituló en Filosofía y en Ciencias Políticas. Desde 1969 estudió Sociología y Economía en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, donde obtuvo un máster y un doctorado en 1971 y 1974 respectivamente. También en 1974 obtuvo un máster en Filosofía en Francia y realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Saskia Sassen ha desempeñado diversas posiciones académicas en universidades de Estados Unidos y Europa y actualmente es profesora de Sociología de la Cátedra Robert S. Linden en la Universidad de Columbia y miembro del Comité sobre Pensamiento Global de la misma universidad. También integra el Consejo de Relaciones Exteriores y el Panel sobre Ciudades de la Academia Nacional de Ciencias. Ha presidido el Comité de Tecnologías de Información y Cooperación Internacional del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales de Estados Unidos y en el 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. En su célebre libro The Global City New York, London, Tokyo, publicado en 1991, Saskia Sassen desarrolla el concepto de ciudad global, categoría novedosa para estudiar la ciudad como lugar de intersección entre lo local y lo global. Otro aspecto fundamental de la obra de Sassen reside en los estudios sobre las cuestiones de poder y desigualdad derivados de los procesos de globalización. Saskia Sassen, una socióloga más allá de las fronteras. Ahora continuamos con la sección de Leslie Marínez desde la Ciudad de México. Las primeras cátedras de sociología fueron impartidas en el estado de Puebla en 1893 en la Escuela de Jurisprudencia, ya que, como quizá no sabían, la sociología, a diferencia de otros países en donde nace como una disciplina autónoma, no es el caso para México y se desprende del derecho. La sociología en el país es impartida casi en su totalidad por universidades públicas. Solamente estados como Jalisco o Guanajuato lo imparten de manera privada. Sin embargo, ya para el nivel de posgrado, esto se invierte y toda la oferta recae principalmente en escuelas privadas, siendo las especialidades de Sociología Política y Sociología de Educación las que dominan la temática de los posgrados de Sociología en México. Si lo que quieres es conocer sobre la producción académica de la sociología, puedes acceder al Centro de Estudios Sociológicos, al Instituto de Investigaciones Sociales, a la Revista Mexicana de Sociología o revisar las memorias de los congresos, ya que desde que se fundó la sociología como una disciplina institucional, se llevaron a cabo distintos congresos. Por ejemplo, se tenía la misión de que se llevara la disciplina a lugares en los que ni siquiera se conocía. En el caso de Sonora, por ejemplo, el Congreso de Sociología llegó antes de que se instaurara la licenciatura como tal. Por tanto, fue como una misión de expansión y de dar a conocer lo que sería la temática de la sociología. Según datos de la ANUYES, actualmente somos 10.183 estudiantes de sociología a lo largo de todo el país. Sin embargo, hay que mencionar que todavía hay estados que no imparten la disciplina, tales como Baja California Sur, Durango, Colima, Nayarit, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para todos los que nos estén viendo y no tengan una idea clara sobre lo que es la definición de la sociología, les quiero compartir lo que nos dice Max Weber y la define como la ciencia que pretende interpretar la acción social para explicarla en su desarrollo y en sus efectos. Esto sería todo por hoy, les agradezco mucho, no olviden compartir y difundir, ya que esta es una cápsula no solamente creada por y para sociólogos, sino que se pretende llegar a mucha más gente para poder difundir lo que es brevemente la sociología y los análisis sociológicos para poder fortalecer pues la identidad y el quehacer del sociólogo.
Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es todo por hoy. Les recuerdo las redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De igual manera pueden encontrarnos en Ecos de la Noticia. Mi nombre es Patricia Rascón. Nos vemos la próxima semana.